Encontrá un descanso mejor en Bedtime. Y lo adelantábamos al comienzo del programa, hablamos de Pablo Vaca, el titular de la Corte Jujeña, que ustedes recuerdan, la verdad que generó sin ninguna duda algún tipo de repudio por parte de algunos referentes del Poder Judicial cuando se filtraron conversaciones donde decía que Milagro Sala no estaba presa por sus delitos. Y hay novedades. Irina Hauser. Bueno, Pablo Vaca anunció que tiene toda la intención de pedirse una licencia, no de renunciar, aunque esto es un escándalo en la provincia y que ha sido cuestionado además por buena parte de la comunidad jurídica, digamos, de allí, de Jujuy. Bueno, Pablo Vaca dice que se va a pedir una licencia. ¿Esto a partir de qué es? Esto surge porque hay un grupo de diputados del Frente de Todos, PJ Jujeño, que plantea que le va a pedir el juicio político y ya hizo una denuncia penal. Pero si te parece, recordemos qué es lo que dijo Pablo Vaca en esa conversación en la que fue grabado por una amiga y que generó tanto escándalo en la provincia. Con este quilombo de la Milagro, que ya no tiene seca la bola, la Milagro, ¿por qué no la sueltan? Ya la Milagro dejan todo el tanto. Porque tu jefe no quiere. Porque si una jueza del superior dice yo, soy la responsable de que salga esta y tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, quema de goma, que la suelten a la Nación Unida, a la corte, yo no la suelto. Ya no hace nada, si no tendría gente todos los días marchando alrededor de la cárcel, escuchando. No se lo llevó la guita de él, creo yo. Ya, bueno, pero en los papeles, ¿vos viste la firma La Milagro Sala en algún lado? No, pero bueno, digamos, ¿por qué no? ¿Por qué buscar a todos los que tenían que controlar y no controlaron? Es demasiado. Que el peor papelón han hecho el fiscal. También la fiscal de un papelón, sí. No se llevó la guita, creo yo, dijo, entre otras tantas cosas, ¿no? Además, diciendo, ¿por qué no la largan a Milagro Sala? Pablo Vaca reconoció públicamente que él es la persona que fue grabada, se queja de haber sido grabado porque dice que fue de manera subrepticia, que no fue con su consentimiento. El hecho es que se produjo una denuncia penal, como decía, de varios diputados jujeños, una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público, retardo de justicia, hace 4 años que está presa Milagro Sala, amenazas agravadas y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. También es denunciado Sergio Lelo Sánchez, que es el titular del Ministerio Público de la Acusación en la provincia de Jujuy, que también es mencionado por Vaca en estos audios. Todo esto, ¿con quién se conecta además? Con una persona, el personaje clave de la política en Jujuy, y que además, si vos lees los audios, lees entre líneas, quiero decir, ¿de qué se trata todo esto? De la injerencia del Poder Ejecutivo local en la justicia jujeña. Bueno, estamos hablando de Gerardo Morales, que precisamente habló hoy, ¿no? Sí, preguntábamos hace algunos días, la semana pasada, si no iba a pasar absolutamente nada con esto, si nadie se iba a hacer cargo de esta situación, porque finalmente que trascienda un audio no significa absolutamente nada y no hay nadie que investigue nada más que el hecho concreto y grosero de conocer esto. Aparte, Pablo Vaca no es una persona más dentro del Poder Judicial jujeño, de la justicia jujeña, es la cabeza prácticamente, la cabeza justamente de la provincia. Es el presidente de la Corte Suprema Provincial, es la cabeza del Poder Judicial Provincial, pero además es una de las personas que pasó a integrar este superior tribunal local con la famosa reforma con la que Gerardo Morales amplió la Corte a su medida, y Pablo Vaca era diputado y fue uno de los diputados que votó esa reforma para constituirse después él en uno de los integrantes del tribunal. En todas sus declaraciones, que fueron pocas estos días, pero en un comunicado que sacó, a la persona que más defiende es a Gerardo Morales. Gerardo Morales, que escuchemos a ver qué fue lo que dijo. A ver. Plantean a Milagro Sala como una presa política y está la realidad muy lejos de eso. Es una delincuente común que se ha enriquecido
No estamos frente a un caso común de una dirigente social, estamos frente a una delincuente que le ha robado al pueblo. Yo no sé por qué no está en cárcel común, Milagros Sala. Tendría que no estar en su casa, sino que tendría que estar en cárcel común. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Sí, sí. En cárcel común. Igual Vaca decía que la tendrían que mandar, que directamente la tendrían que liberar, ¿no? Está detenida con prisión domiciliaria. Aparte, digamos, ¿a quién le corresponde o qué palabra tiene más peso en todo esto? Claramente la justicia, digo, porque el Poder Ejecutivo Provincial, ¿por qué se tiene que meter en una cuestión que le pertenece al ámbito de la justicia? No hay ninguna razón para eso. Pero ¿no? justamente es el kit de la cuestión, es lo denunciado aquí, la injerencia del Poder Ejecutivo local de Gerardo Morales sobre el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Gracias, Irina, muchísimas gracias. Bueno, están en nuestros estudios ya el diputado nacional, José Luis Ramón, muchísimas gracias por estar. Gracias, Julián. También el secretario gremial CTA Nacional, Claudio Marín. ¿Qué tal? Una de las cuestiones que hablábamos más temprano tiene que ver con la gestión de la deuda y además con la situación real de la Argentina de crisis financiera. Digo, ¿qué es lo que uno puede analizar de esta situación? Viste que uno puede caer en la tentación rápidamente de hablar de la gran política económica. Pero realmente el problema que existe está en el interior de nuestras provincias y en la economía de cada familia. ¿De qué hablo con esto? Hoy está instrumentado un sistema para tratar de tener un precio de referencia con los precios cuidados. Hay un impulso para que salga la ley de góndolas. Y hay un tema que yo creo que es muy delicado y que no se está analizando todavía, que es todos aquellos que forman parte de la cadena de valor. ¿Por qué hablo de esto si vamos a hablar de la deuda externa, ¿no? Pero la deuda externa, como la deuda interna que tienen los estados provinciales con el Estado Nacional, con el PAMI y los organismos nacionales, la consecuencia directa es la economía de las provincias y la economía de cada uno de los hogares. Entonces, cuando se instrumenta, y esto es una crítica a la Secretaría de Comercio, cuando se instrumenta un sistema como el de los precios cuidados, no puede ser un sistema creado solamente para que tenga fortaleza en la capital federal, el Gran Buenos Aires y algunas capitales de provincia. Necesitamos tener una política, y esto más que como crítica es como sugerencia a la Secretaría de Comercio Interior, es que se abra el programa y se le dé participación ciudadana a las asociaciones de consumidores. O para dar un ejemplo bien claro, imaginemos una persona que está jubilada, que va a un supermercado de estos 5 que están apoderados del comercio minorista y tiene que ir a buscar un producto que está sobre el fondo de la góndola. Ese es uno de los problemas centrales que tiene cada uno de los argentinos. ¿Motivo de qué? De todos estos grandes que se apoderaron de la economía de nuestra Argentina y que incide directamente en la economía de la familia. Bueno, usted está discutiendo una de las grandes cuestiones que hacen a la economía local, ¿no? Me parece que ahí en algún momento en campaña se dijo que se iba a analizar esa cadena, que lo que va haciendo es remarcar, obviamente, porque presta un servicio, pero al mismo tiempo la distancia entre el productor y el precio final es gigante. Grande. Y hay un ejemplo que es muy claro y que yo no le temo de darlo con nombre y apellido, porque ha llegado el momento en la Argentina de poner nombre y apellido de aquellos que se están apoderando peso a peso de la familia. La Serenísima. Hoy, si vos analizás la cadena de valor, y lo digo con la autoridad de ser un denunciante en la comisión de defensa de la competencia de esta empresa en particular, que se apoderó ya de una, que es la empresa Sancor, y la otra es, en la tranquera de un tambo, cualquier tambo de la Argentina, el valor de la leche, el costo que tiene un tambero, es de 16 pesos. 16 pesos. ¿Y esta empresa qué hace? Va y le compra a 15. Van desapareciendo los tambos. Y a lo largo de toda la cadena de comercialización, no solamente es la empresa La Serenísima, sino la Martona, segunda, tercera y cuarta marca, que cuando llega a la góndola de un supermercado, vale por encima de los 72 pesos el litro de leche. Eso se le llama apoderamiento oligopsonio técnicamente, y para cualquiera que lo esté mirando en una casa, se están apoderando de la economía primaria en cada lugar de la Argentina. Bueno, con respecto a eso, y ahora le voy a preguntar a Marín, lo más importante de ahí, creo yo, para marcar nada más, es la diferencia de la capitalización que tiene cada una de las empresas, porque una firma de capital chico puede hacer producción lechera, pero obviamente no tiene acceso, por ejemplo, al proceso de pasteurización,
no tiene al almacenaje. Bueno, ahí viene el segundo tema que yo te decía, Julián, que es la ley de góndola. Claro, pero quiero preguntarle a Marín con respecto, bueno, no sé si tiene una lectura con respecto a esto que decía el diputado, y además a la cuestión salarial, ¿no? A lo que se viene en materia de negociación salarial con respecto a algo que le preguntaba yo al ministro Arroyo, que son los precios y la evolución de los precios. Es que justamente si hoy tenemos los gremios una misión, es mantener y acrecentar el poder adquisitivo. Lo que está sucediendo es que hoy tenemos un marco coherente. Lo importante en política, entiendo, es la coherencia. Es decir, las medidas de gobierno hasta el momento han ido en dirección a poder aumentar el poder adquisitivo y fortalecer un círculo virtuoso, que es que el salario genera consumo y ese consumo genera puestos de trabajo y a su vez redistribuye una renta nacional. Hasta ahora todas las medidas que ha tomado el gobierno son coherentes y el movimiento obrero está acompañando esa política justamente porque no es contradictoria. En lo que hace al salario, los tiempos de los salarios son tiempos inmediatos. Los tiempos de la política tienen alguna mediación. Si nosotros vemos coherencia y la estamos viendo, lo estamos acompañando, ya sea con la suma fija, ya sea con los cierres de las paritarias que faltan, siempre con la responsabilidad que tenemos los dirigentes sindicales de hacer que el trabajo sea viable. Digamos, ¿no? O sea, si hay una empresa pequeña, si hay una cooperativa, si hay un sector que tiene... Bueno, son parte de la negociación el poder garantizar ese aumento salarial y no ahogar financieramente a las compañías. El gobierno va a poder acotar la inflación. Parece que muchas de las propuestas que va a hacer el gobierno, que está haciendo el gobierno, tienen como hipótesis la idea de que la inflación va a ir bajando a lo largo de este año, aunque no esté dicho. Pero sí, yo creo que se nota que el objetivo que tiene el presidente de la Nación y el equipo económico, pero está centrado en que se pueda arreglar básicamente en la deuda externa. Y yo le quería agregar algo, es de gran responsabilidad lo que dice Marín, porque el sindicato tiene que acompañar este proceso en donde se tiene que planificar un objetivo a largo plazo. Y yo creo, volviendo sobre el primer punto que yo hacía referencia, cuando terminan las 8, 6, 8, 12 horas de trabajo de un transformador de un trabajador, automáticamente se transforma en un consumidor. Por eso cuando hablamos del derecho del trabajo y del derecho del consumo, son dos derechos que están íntimamente ligados y en donde el Estado tiene que cumplir una función que es muy fuerte, que es la de controlar que se defienda el derecho de los consumidores, que haya lealtad comercial, que no le hagan trampa a ese señor o a esa persona que le cuesta ir abajo de la góndola y por sobre todas las cosas tiene que haber control de la competencia. Esa cadena de valor de la que se han apoderado un grupito muy chiquitito de empresas económicamente gigantes, tienen que tener el control del Estado y por eso es el alerta que nosotros le hacemos a la Secretaria de Comercio Interior. Marín. Y la verdad que yo te escucho y digo, siempre nos preguntamos, también los trabajadores, ¿dónde queda la diferencia entre lo que se le paga a un productor y cómo se llega a una góndola? Por eso lo de la ley de góndola yo creo que va a apuntar también a tener una corrección con este tipo de deformaciones. Pero lo cierto es que los sindicatos estamos acompañando sin perder poder adquisitivo. Hay tantos acuerdos hoy en vigencia como sindicatos hay. Hay sindicatos que han cerrado a mediados de año, sindicatos que han cerrado en diciembre, sindicatos que no hemos cerrado todavía las paritarias. Pero el secreto es que el salario siga teniendo poder adquisitivo, lo aumente, porque si pensamos es lo único que tenemos la garantía que queda, que realmente queda en el país y se gasta acá y genera un círculo virtuoso. Claudio Marín, muchísimas gracias. El diputado Ramón también, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias muy amable. Muchas gracias. Bueno, son horas decisivas estas. La provincia de Buenos Aires está, la verdad, muy cerca del default. Esto hay que marcarlo claramente porque todavía no hay confirmación de un avance en las negociaciones. Sí que a lo largo del día de hoy hubo, por un lado, una nueva oferta por parte del gobernador
gobernador Axel Kicillof, una oferta que fue hecha para que un grupo de bonistas muy importantes aceptase prorrogar ese pago que debía hacerse de capital por parte de este bono que tenía que hacerse el 26 de enero, bueno, prorrogar ese pago para los primeros días de mayo, pero todavía hay un núcleo duro de bonistas que venía negociando hasta estas horas nada más. Vamos a ver cuál es el desenlace que tiene esto. Sin ninguna duda esto ha hecho ruido, sobre todo en aquellos que están mirando esta negociación en particular como parte de una negociación mucho más grande que está llevando adelante el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Europa, y a la cual también se ha sumado el ministro de Economía, Martín Guzmán. Es importante, son horas decisivas en ese contexto y por supuesto sirve y mucho obtener el apoyo de los principales países de la Unión Europea, porque tienen una gravitación muy fuerte dentro del Fondo Monetario Internacional. Pragmatismo por parte del gobierno, al mismo tiempo sin descuidar la situación doméstica que, como decía el ministro Arroyo, bueno, tiene como tema principal, si usted quiere, lo que es el hambre en la República Argentina. Nos despedimos, nos reencontramos en el día de mañana a las 20 horas. Quédese porque ya viene Desafío con el señor Iván Jagroski. Muchísimas gracias.